Las momias del desierto de Taklamakan, o también conocidas como las momias de Tarim, constituyen un desconcertante misterio del mundo antiguo y uno de los hallazgos arqueológicos más notables del siglo XX. Estos restos humanos, increíblemente bien conservados, se encontraron en el ambiente seco y salado del vasto desierto del Taklamakan, parte de la cuenca del Tarim, en el oeste de China. Los cuerpos descubiertos, hasta ahora, tienen un rango de fechas extremadamente amplio, desde el 1800 a.C. hasta el 400 después de Cristo. Pero lo que ha captado la atención de los estudiosos de todo el mundo es el hecho de que las momias tienen rasgos claramente europeos y parecen representar a varias tribus caucásicas que vivieron en esta zona desolada del oeste de China hasta hace 2000 años, antes de desaparecer misteriosamente. Un misterio que ha llevado a diferentes expertos en arqueología, antropología y genética a adentrarse en un enigmático viaje para esclarecer este misterio que por más de un siglo ha desconcertado a científicos de todo el mundo. Misterio que desvelaremos a continuación en Arqueohistórica. Las momias fueron descubiertas por primera vez a principios del siglo XX por el explorador sueco Sven Hedin, quien estaba investigando la compleja historia de la Ruta de Seda, una antigua serie de rutas que alguna vez condujeron de China a Turquía y luego a Europa, pero sin el equipo necesario para preservar los cuerpos o transportarlos de regreso a museos en Europa para su estudio, permanecieron in situ y pronto fueron olvidados. Pero esto cambió, ya que en 1978 el arqueólogo chino Wang Binghua excavó 113 de estos cuerpos en un cementerio en Kisilchoga o Red Hill, en la esquina noreste de la provincia central asiática de Xinjiang. La mayoría de los cuerpos fueron llevados posteriormente a un museo de la ciudad de Urumqi. En los últimos 25 años, arqueólogos chinos y uigures han llevado a cabo excavaciones e investigaciones sofisticadas en el área, y ahora se sabe que se han descubierto más de 300 de estas momias en el oeste de China. En 1987, Víctor Mair, profesor de literatura y religión china e indo-iraní en la Universidad de Pensilvania, dirigía a un grupo de turistas por el Museo Urumqi cuando se encontró con alguna de las momias excavadas por Wang Binghua. Le pareció una experiencia desconcertante. Todos estaban vestidos con prendas de lana de color púrpura oscuro y botas de fieltro, y sus cuerpos estaban casi perfectamente conservados. Curiosamente, todas las momias tenían rasgos europeos: cabello castaño o rubio, narices largas, cuerpos delgados y alargados, ojos grandes y hundidos. Debido al clima político en China en ese momento, Mayer no pudo hacer nada sobre los asombrosos hallazgos, pero en 1993 regresó con un equipo de genetistas italianos que habían trabajado en Otzi, el hombre de hielo. El grupo regresó al sitio de Wang Binghua en Red Hill para examinar los cadáveres que habían sido enterrados de nuevo debido a la falta de espacio de almacenamiento en el Museo Urumqi. Mayer y su equipo tomaron muestras de ADN de los cuerpos, lo que demostró que las momias eran caucásicas. La investigación de Mayer también parece mostrar que la primera de estas momias europeas representaba a los primeros pobladores de la cuenca del Tarim. La más antigua de todas las momias de China occidental se conoce como la belleza de Loulan. El cuerpo femenino de Loulan, perfectamente conservado,
Fue descubierto por arqueólogos chinos en 1980, cerca de la antigua ciudad de Loulan, situada en el extremo noroeste del desierto de Taklamakan. Esta mujer, que murió a la edad de 40 años, hace unos 4.800 años, medía solamente 5 pies y 2 pulgadas de estatura. Tenía rasgos europeos que incluían un puente nasal pronunciado, pómulos altos y cabello castaño rubio. Este había sido recogido bajo un tocado de fieltro, llevaba un sudario de lana y botas de cuero. Enterrado con ella, en la tumba había un peine y una hermosa canasta de paja que contenía granos de trigo. Otra expedición a la región de Loulan en el año 2003, realizada por el Instituto Arqueológico de Xinjiang, reveló algunos hallazgos notables. Las excavaciones se llevaron a cabo en un cementerio que consiste en un montículo de arena de 25 pies de altura, ubicado a unas 110 millas de la antigua ciudad de Loulan. Un hallazgo particularmente interesante en el sitio de la tumba se hizo cerca del centro del montículo y resultó ser otra momia impresionante. La momia femenina, contenida en un ataúd con forma de barco, había sido envuelta en una manta de lana y vestía un sombrero de fieltro y zapatos de cuero. La habían enterrado con una máscara facial pintada de rojo, un brazalete que contenía una piedra de jade, una bolsa de cuero, un taparrabo de lana y barras de efedra. La efedra es un arbusto medicinal que se usaba en los rituales religiosos zoroastrianos de Irán, por lo que tal vez hay alguna conexión entre estas dos áreas. Otro grupo de momias encontradas en la región de la cuenca del Tarim constaba de un hombre, 3 mujeres y un bebé, y se conocen como las momias de Cherchen. Los 4 cuerpos adultos, que se cree que datan de alrededor del año de 1000 a.C., estaban vestidos del mismo color, con cordones rojos y azules alrededor de sus manos, lo que quizás indica un parentesco cercano. El hombre de Cherchen, la momia masculina, medía más de 6 pies de alto y murió a la edad de 50 años. Tenía cabello largo, castaño claro y trenzado, una barba fina y múltiples tatuajes en su rostro. El hombre fue enterrado con no menos de 10 sombreros de diferentes estilos y vestía un traje de 2 piezas, morado y rojo. Al igual que el hombre de Cherchen, el entierro femenino principal tenía numerosos tatuajes en la cara y medía casi 6 pies de altura. Llevaba un vestido rojo y botas blancas de piel de ciervo, y tenía el pelo castaño claro recogido en 2 largas trenzas. También había un bebé de 3 meses enterrado con adultos, que vestía un gorro de fieltro azul y tenía piedras azules cubriendo sus ojos. Enterrados junto al bebé había una copa de cuerno de vaca y un biberón hecho con la ubre de una oveja. Se cree que la familia murió en algún tipo de epidemia. Lo que más ha fascinado a los arqueólogos acerca de estos descubrimientos es la asombrosa preservación de la ropa de aspecto europeo, colores brillantes y estampados que vestía la gente. La doctora Elizabeth Barber, profesora de lingüística y arqueología en el Occidental College de Los Ángeles, realizó un estudio detallado de los textiles recuperados en la cuenca del Tarim y encontró sorprendentes similitudes con los tartanes celtas del noreste de Europa. También han propuesto que el tartán de las momias del Tarim y las de Europa comparten un origen común en las montañas del Cáucaso del sur de Rusia, donde la evidencia más temprana de tales tejidos data de al menos 5000 años.
La rica variedad de hallazgos textiles de los entierros de momias de China occidental incluye túnicas, gorros, camisas, capas, pantalones de tela escocesa y medias de lana a rayas. En Subeshi, en la ruta norte de la Ruta de la Seda, se encontraron 3 momias femeninas. Estas datan de alrededor del año 500 al 400 a.C. Estas tenían sombreros puntiagudos, enormemente altos, y desde entonces por esta particularidad se les conoce como las brujas del Subeshi. Pero, ¿quiénes eran estos pueblos aparentemente europeos y qué estaban haciendo en el oeste de China? Las momias están dispersas en un área geográfica y un rango de fechas tan amplios que no puede haber dudas de que son una sola tribu. Parecen representar varias migraciones hacia el este desde diferentes áreas durante 1000 años o más. Hay algunas fuentes antiguas que se refieren a grupos que habitaban las áreas de la cuenca del Tarim, donde se han encontrado momias, lo que puede dar una pista sobre los orígenes de al menos alguna de las personas convertidas en momias. En el primer milenio a.C., las fuentes chinas mencionan un grupo de personas blancas con cabello largo, conocido como el pueblo de Bai. Los Bai vivían en la frontera noreste de China y aparentemente los chinos les compraban jade. Otro grupo en la frontera del noreste de China fueron los Yuezhi, mencionados en el año 645 a.C., del autor chino Wang Song. Los Yuezhi también suministraron jade a los chinos, que obtuvieron de las montañas cercanas de Yuxi, en Gansu. Después de ser derrotados por el pueblo nómada Xiongnu, la mayoría de los Yuezhi emigraron a Transoxiana, parte del sur de Asia equivalente al moderno Uzbekistán y al sureste de Kazajstán, y luego al norte de la India, donde fundaron el Imperio Kushan. Las representaciones de los reyes Yuezhi en las monedas han sugerido a algunos que este grupo pudo haber sido un pueblo caucasoide. El último grupo que habitó esta área fueron los tocarios, que representan a los hablantes más orientales de una lengua indoeuropea, un grupo lingüístico que comprende la mayoría de las lenguas de Europa, India e Irán. Algunos eruditos argumentan que los tocarios y los yuezhi eran, de hecho, las mismas personas con diferentes nombres, aunque no hay pruebas de esto en la actualidad. Las áreas del oeste de China, donde se han encontrado momias de tipo europeo en la parte noreste de la cuenca del Tarim y más al este en el área alrededor de Lopnur, corresponden bien a la distribución posterior de la lengua tocario. Los escritos chinos mencionan que los tocarios tenían cabello rubio o rojo y ojos azules. Los frescos de las cuevas budistas en la cuenca del Tarim, que datan del siglo IX después de Cristo, muestran a un pueblo con rasgos claramente europeos. Los tocarios permanecieron en la cuenca del Tarim y más tarde adoptaron el budismo del norte de la India. Su cultura sobrevivió al menos hasta el siglo VIII después de Cristo, cuando parece que fueron asimilados por los uigures. Aunque nunca se han encontrado textos tocarios junto con momias en la cuenca del Tarim, la ubicación geográfica casi idéntica de ambos, así como las representaciones de tocarios que muestran rasgos europeos, sugieren fuertemente que al menos algunas de las personas momificadas del área eran los antepasados de los tocarios. Pero, ¿recorrieron estas personas Europa y la mitad de Asia para encontrar su patria en los desiertos del oeste de China? A juzgar por la evidencia textil del origen del tartán en las montañas del Cáucaso, en el sur de Rusia, y la evidencia lingüística que ubica los comienzos del idioma indoeuropeo en la misma área, parece que tal vez
hubo una migración desde el Cáucaso en una época muy temprana. La doctora Elizabeth Barber plantea la hipótesis de que pudieron haber habido dos migraciones desde la posible patria indoeuropea al noreste del Mar Negro. Una hacia el oeste, lo que resultó en civilizaciones celtas, y otras civilizaciones europeas. Y la otra migración, los antepasados de los tocarios, que se desplazaron hacia el este y finalmente encontraron su camino hacia la cuenca del Tarim en Asia Central. A la luz de los hallazgos de las momias del Tarim, es posible que deba abandonarse la teoría de que el este y el oeste desarrollaron sus civilizaciones en completo aislamiento entre sí. Finalmente, y después de más de un siglo, desde que el explorador sueco Sven Hedin descubriera por primera vez las momias del Taklamakan, un estudio genómico realizado a las momias de esta región ha desvelado que esos enigmáticos restos humanos pertenecen a una población indígena que en edad de bronce estaba genéticamente aislada, pero que era culturalmente cosmopolita. Las conclusiones del estudio fueron publicadas en la revista científica digital Nature en octubre del año 2021, y estas se basan en el primer estudio genómico de las poblaciones prehistóricas de la región autónoma de Xinjiang, Uigur, China, situada en medio de la ruta de la seda y considerada un cruce de caminos para la cultura, la agricultura y los idiomas del Oriente y Occidente. A finales de la década de 1990, en la cuenca del Tarim, se descubrieron cientos de restos humanos momificados de forma natural. Estos datan entre los años 2000 a.C. y 200 después de Cristo. De aspecto físico occidental, con ropas de lana, tejidas y de fieltro, y una economía basada en el ganado vacuno, ovino y caprino, el trigo, la cebada y el mijo, además del queso kefir. En este estudio, los investigadores de la Universidad de Jilin, del Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva de Alemania, de la Universidad Nacional de Seúl en Corea del Sur y de la Universidad de Harvard analizaron los datos del genoma de 13 de esas momias, fechadas entre los años 2100 y 1700 a.C., y de 5 individuos de entre los años 3000 y 2800 a.C. de la vecina cuenca del Sungariang. Los investigadores descubrieron que las momias no eran foráneas, sino que parecían ser descendientes directos de una población del Pleistoceno que estuvo muy extendida y que había desaparecido en gran medida al final de la última edad de hielo. Esta población, conocida como los antiguos euroasiáticos del norte, sigue presente en los genomas de las poblaciones actuales, especialmente en los indígenas de Siberia y América, que tienen las proporciones más altas, hasta un 40% aproximadamente. En contraste con las poblaciones actuales, las momias de la cuenca del Tarim no muestran evidencias de mezcla con ningún otro grupo del Holoceno, sino que forman un aislamiento genético desconocido hasta ahora y que probablemente sufrió un cuello de botella genético extremo y prolongado antes de asentarse en la cuenca del Tarim. Por el contrario, el análisis de los restos de los individuos de la vecina cuenca del Sungariang demostró que eran descendientes de las poblaciones locales y de los pastores esteparios occidentales. Los Afanasievo, un grupo con fuertes vínculos genéticos con los Yamna de la edad de bronce temprana. Estos hallazgos contribuyen a nuestra comprensión de la dispersión hacia el este de los ancestros Yamna y de los escenarios en los que se produjo la mezcla cuando se encontraron por primera vez en las poblaciones de Asia Interior. Esto lo afirma Chao Ning, coautor del estudio y profesor de la Escuela de Arqueología y Museología de la Universidad de Pekín. El estudio revela también que los grupos de la cuenca del Tarim estaban aislados genéticamente, pero no culturalmente, como demostró el análisis proteómico
de su cálculo dental, que confirmó que sus individuos practicaban la cría de ganado vacuno, ovino y caprino, y conocían bien las diferentes culturas y tecnologías de su entorno. Todo esto, pese a estar genéticamente aislados, los pueblos de la Edad de Bronce de la cuenca del Tarim eran notablemente cosmopolitas desde el punto de vista cultural. Todo esto lo concluye Christina Wariner, autora principal del estudio y profesora de Harvard. Después de más de un siglo del descubrimiento de las misteriosas momias del Tarim por Sven Hedin, finalmente, y después de un trabajo interdisciplinario de expertos y académicos, se ha podido descifrar quiénes eran, de dónde venían y de qué grupo descendían. Fue un camino largo y complicado, pero que con la ayuda de la ciencia se ha podido agregar un capítulo más al gran libro de la historia del ser humano, una historia que seguramente se irá engrandeciendo con el paso del tiempo y con el avance de la ciencia. Muchas gracias por acompañarme hasta el final. Si disfrutaron de este video, me pueden ayudar de gran manera con un like, suscribiéndose al canal y dando clic en la campanita para obtener más contenido como este, siempre con base en evidencia histórica y arqueológica. Su apoyo significa mucho y me ayudará a continuar con este proyecto.